everyone! Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Ya solo nos quedan 3 lecciones para acabar nuestro curso de inglés para principiantes. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Hoy, en nuestra 7ª lección, veremos los siguientes temas. Adverbios de tiempo. Present continuous. Be going to. El verbo can. Adverbios de frecuencia. Y comidas y bebidas. Empecemos con los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo nos dicen cuándo ocurre una acción. Pueden referirse al pasado, presente o futuro y se utilizan para dar más información sobre el momento en el que sucede algo. Te voy a enseñar unos cuantos para que los puedas aplicar a tus conversaciones en inglés. Now, que significa ahora. A ver cómo lo decís. Muy bien, now. Now indica que algo está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, I am doing my homework now. Estoy haciendo mi tarea ahora. Then, que significa entonces o luego. A ver cómo lo decís. Muy bien, then. Then se utiliza para indicar una acción que sucede después de otra en el tiempo. Es útil para narrar eventos en secuencia. Por ejemplo, we had lunch and then we went to the park. Almorzamos y luego fuimos al parque. Yesterday, que significa ayer. Vamos a decirlo todos. Yesterday. Yesterday refleja algo que ocurrió el día anterior al presente. Por ejemplo, she visited her grandmother yesterday. Ella visitó a su abuela ayer. Today, que significa hoy. A ver cómo lo decís. Muy bien, today. Today se usa para hablar de cualquier actividad y evento que ocurran en el día actual. Por ejemplo, I have a meeting today. Hoy tengo una reunión. Tomorrow, que significa mañana. A ver cómo lo decís. Tomorrow. Tomorrow indica algo que sucederá el día siguiente al presente. Por ejemplo, they will travel to London tomorrow. Viajarán a Londres mañana. Already, que significa ya. A ver cómo lo decís. Already. Already señala que una acción ha ocurrido antes de lo esperado o antes del momento presente. Por ejemplo, she has already finished her homework. Ella ya ha terminado su trabajo. Yet, que significa todavía o aún. Vamos a decirlo todos. Yet. Yet se emplea en preguntas y oraciones negativas para indicar si algo ha ocurrido antes del momento actual. Se coloca al final de la oración. Por ejemplo, have you finished your homework yet? ¿Has terminado tu tarea ya? Soon, que significa pronto. A ver cómo lo decís. Muy bien, soon. Soon indica que algo ocurrirá en un futuro cercano. Por ejemplo, she will call you soon. Te llamará pronto. Later, que significa luego. A ver cómo lo decís. Muy bien, later. Later se refiere a un tiempo posterior al actual. Es útil para programar actividades o citas futuras dentro del mismo día. Por ejemplo, see you later. Hasta luego. Ago, que significa hace. A ver cómo lo decís. Muy bien, ago. Ago se utiliza para hablar de una cantidad de tiempo en el pasado desde el momento actual. Siempre va al final de la frase después de un periodo de tiempo. Por ejemplo, they moved here 2 years ago. Se mudaron aquí hace 2 años. Seguimos con el present continuous. El present continuous es uno de los tiempos verbales más utilizados en inglés y es fundamental para describir acciones que están ocurriendo en este mismo momento. Por ejemplo, Anna is studying for her exam. Ana está estudiando para su examen.
La estructura del present continuous es bastante simple. Se forma con sujeto, seguido del verbo to be en present simple, seguido del verbo principal y seguido de ing. Por ejemplo, You are reading a book. Tú estás leyendo un libro. La estructura del present continuous en su forma negativa será sujeto, seguido del verbo to be en present simple, seguido de not, seguido del verbo principal y seguido de ing. Por ejemplo, He is not watching TV. No está viendo la tele. Recuerda que también puedes usar la forma contraída con el verbo to be. En este caso sería He isn't watching TV. En cuanto a la estructura del present continuous en su forma interrogativa, será el verbo to be en present simple, seguido del sujeto, seguido del verbo principal más ing. Por ejemplo, Is it raining? ¿Está lloviendo? Hay que tener cuidado al añadir ing a los verbos, ya que puede tener algunas variaciones según la terminación del verbo. Veamos algunas reglas básicas. A los verbos que terminan en e se les quita la e y se añade ing. Por ejemplo, de make sería making y de write sería writing. Para verbos que terminan en una consonante después de una vocal corta, se dobla la consonante al final y se añade ing. Por ejemplo, de run sería running y de sit sería sitting. Para verbos que terminan en ie, cambia la ie por y y añade ing. Por ejemplo, de lie sería lying y de die sería dying. Los tres usos que daremos al present continuous son los siguientes. Para acciones en progreso. El uso más común del present continuous es para hablar de acciones que están ocurriendo en este preciso momento. Por ejemplo, They are playing football in the park. Ellos están jugando al fútbol en el parque. Acciones temporales. También lo usaremos para acciones que están ocurriendo en un periodo de tiempo más largo pero que son temporales. Por ejemplo, She is living with her aunt in summer. Ella está viviendo con su tía en verano. Para planes futuros. Por último, también usaremos el present continuous para hablar de eventos futuros ya planificados. Por ejemplo, They are traveling to Paris next week. Ellos van a viajar a París la próxima semana. Como ves, el present continuous es un tiempo verbal súper útil, aunque hay que tener cuidado de no confundirlo con el present simple. Te recomiendo que veas un vídeo de mi canal donde comparo estos dos tiempos verbales. Dejaré el link en la descripción. Seguimos con be going to. Be going to es una estructura verbal que, al igual que el present continuous, también nos ayuda a expresar planes futuros, aunque tiene matices diferentes en cuanto a su uso. La estructura del be going to es de hecho muy similar a la del present continuous. Se forma con sujeto, seguido del verbo to be en present simple, seguido de going to y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, I'm going to visit my friend tomorrow. Voy a visitar a mi amigo mañana. Be going to lo usaremos con planes que se han decidido en ese momento, sin demasiada premeditación, o planes que en ese momento no están completamente organizados. También lo usaremos para realizar predicciones basadas en los datos que tenemos en ese momento. Por ejemplo, Look at those dark clouds. It's going to rain. Mira esos nubarrones. Va a llover. Ahora os hablaré de un verbo muy útil en inglés. Me refiero a can. Con can podemos hablar de habilidades que tiene alguien o algo. Por ejemplo, My father can drive a truck. Mi padre puede conducir un camión. También con can podemos pedir o dar permiso para hacer algo. Por ejemplo, You can use my phone. Puedes usar mi teléfono. Can entra dentro de la categoría de verbos modales que tienen la peculiaridad de que no cambian con los diferentes sujetos y no necesitan del verbo do para formar preguntas o negaciones. La estructura en oraciones afirmativas cuando usemos can será sujeto, seguido de can y seguido del verbo en infinitivo sin el to. Por ejemplo, She can play the guitar. Ella sabe tocar la guitarra.
Observa que, como ya he mencionado, la tercera persona del singular de can no varía, por lo que no debes añadir ese. Para formar una oración negativa, añadimos not después de can. Su forma contraída es can't. Por ejemplo, we can't go to the party. No podemos ir a la fiesta. Para hacer preguntas con can, simplemente invertiremos el sujeto y can, sin utilizar verbo auxiliar. Por ejemplo, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Pasemos ahora a los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos indican con qué frecuencia realizamos una acción. Son fundamentales para expresar hábitos y rutinas en inglés. A continuación veremos los adverbios de frecuencia más comunes, ordenados desde el más frecuente al menos frecuente. Always, que significa siempre. A ver cómo lo decís. Muy bien, always. Always se utiliza para acciones que suceden el 100% de las veces. Por ejemplo, she always reads before going to sleep. Siempre lee antes de dormir. Usually, que significa normalmente. A ver cómo lo decís. Muy bien, usually. Se utiliza para acciones que suceden la mayoría de las veces. Por ejemplo, they usually have breakfast at 7 a.m. Normalmente desayunan a las 7 de la mañana. Often, que significa a menudo. A ver cómo lo decís. Muy bien, often. Often se usa para acciones que suceden con bastante frecuencia. Por ejemplo, we often visit our grandparents. Visitamos a nuestros abuelos a menudo. Sometimes, que significa a veces. A ver cómo lo decís. Sometimes. Sometimes lo usamos para acciones que suceden ocasionalmente. Por ejemplo, Maria sometimes goes for a run in the evening. María a veces sale a correr por la tarde. Hardly ever, que significa casi nunca. A ver cómo lo decís. Hardly ever. Se utiliza para acciones que raramente suceden. Por ejemplo, Tom hardly ever eats fast food. Tom casi nunca come comida rápida. Never, que significa nunca. A ver cómo lo decís. Never. Never lo usamos en acciones que no suceden en ninguna ocasión. Por ejemplo, they never watch horror movies. Nunca ven películas de terror. La posición de los adverbios de frecuencia cambia en función del verbo principal de la oración. Normalmente se coloca antes del verbo principal, pero si es el verbo to be, se coloca después. Veamos un ejemplo de cada caso. John hardly ever drinks coffee. John casi nunca bebe café. He is always on time. Él siempre llega a tiempo. Y comidas y bebidas. Si queréis ampliar el tema, os recomiendo que veáis un par de vídeos en mi canal. Dejaré el link en la descripción. Pan se dice bread. A ver cómo lo decís. Bread. Arroz se dice rice. Todos juntos. Rice. Pasta se escribe igual. Pasta. A ver cómo lo decís. Muy bien, pasta. Huevos se dice egg. Digámoslo todos. Egg. Carne se dice meat. A ver cómo lo decís. Meat. Pescado se dice fish. Todos juntos. Fish. Verduras se dice vegetables. Todos juntos. Vegetables. Frutas se dice fruits. A ver cómo lo decís. Fruits. Leche se dice milk. Todos juntos. Milk. Agua se dice water. A ver cómo lo decís. Water. Zumo se dice juice. Digámoslo todos. Juice. Té se dice tea. Todos juntos. Tea. Café se dice coffee. A ver cómo lo decís.
coffee. Refrescos se dice soft drinks. Todos juntos. Soft drinks. Y por último, batidos se dice milkshake. Todos juntos. Milkshake. Y esto ha sido todo. Esta ha sido una de las lecciones con más información que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Hemos aprendido 2 tipos de adverbios, 2 tiempos verbales. Hemos aprendido a utilizar el verbo can y hemos aprendido vocabulario sobre comidas y bebidas. Te recomiendo, como ya he hecho en otras lecciones, que veas varias veces este vídeo para poder asimilar todos los conceptos que ofrezco en él. Antes de irme, quiero mandar varios saludos que me piden mis suscriptores. Mando un saludo a Dominga y a su mamá Margarita, que me siguen desde Chile. ¡Hello! Os mando a las dos un abrazo enorme. Otro saludo más para Nico, que tiene 11 años y es de Valencia, España. ¡Hello! Te mando un fuerte abrazo. Un saludo más para Juan Luis, que tiene 6 años y es de Colombia. ¡Hello! Este saludo te lo dedica tu hermana, que te quiere un montón. Y un último saludo para Sebastián, que me escribe desde Chile. ¡Hello! Muchísimas gracias por tu mensaje, me ha hecho muchísima ilusión. No os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. Con este pequeño gesto hacéis que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como vosotros. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye bye!